protestas en Brasil, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas. El tema social. Bueno, estamos al aire, estamos esta noche con Juan Villoro en el estudio de CNN en vivo, transmitiendo para conversar con este escritor, periodista, autor de varios libros y bueno, autor de, entre otras cosas, Balón Dividido, este libro de Planeta que está circulando en pleno Mundial Brasil 2014. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy contento de estar contigo, Carmen. Igualmente, Juan. Bueno, antes de empezar este programa ya estábamos conversando sobre los muchos ángulos posibles para hablar de este momento que se vive. Por supuesto, mañana México-Brasil. Claro. Déjame empezar por ahí. México-Brasil. México-Brasil, que es por un lado es un partido soñado. Hemos tenido finales de ensueño. En la sub-17 ganamos el campeonato mundial derrotando a Brasil y luego en la pasada Olimpiada en Londres ganamos la medalla de oro, nada menos que contra Brasil. Entonces una final de ensueño cuando se da como final. Ahora parecía un partido de enorme presión para México porque no se sabía cómo llegaba la selección, pero una vez que le ganamos a Camerún, creo que hay bastante confianza y de alguna manera la presión se le ha trasladado al país anfitrión, porque Brasil, si no es campeón, todo lo demás es un fracaso. Ya que queda en segundo lugar, es un desastre. Si no es campeón. Claro, han sido 5 veces campeones del mundo y tienen la asignatura pendiente de ganar en su propio país. Ganar o ganar, punto. Superando el fantasma del maracanazo de 1950. Entonces ahora la presión está con ellos y creo que es un partido muy interesante para México. Es más, perdiendo incluso todavía hay opción de calificar, pero yo creo que México tiene por lo menos el empate, ¿eh? ¿Tienes pronóstico de empate? Sí, yo pienso que ¿Qué dice es un tu partido... corazón y qué dice tu cabeza? Bueno, no, mi corazón dice que México golea 5-0, 5-0, claro, ¿no? ¿Y tu mente? Pero mi corazón siempre ha tenido ambiciones que la realidad no concede. Entonces, no, mi mente dice que un partido de 1-1, 2-2. Pero empate. Sí, yo creo que es un empate, que sería un muy buen resultado para México. ¿Y de quién son los goles? Pues yo creo que Oribe Peralta es nuestro jugador seguro. 1. ¿Y si fueran 2? Si fueran 2, Giovanni ya se lo merece porque metió 2 que no le concedieron, ¿no? Entonces a ver si hay ley de las compensaciones en el Mundial. ¿Qué opinas de los árbitros últimamente? Es un desastre y además es una muy buena pregunta porque yo soy un verdadero defensor de la injusticia en el fútbol. Yo creo que eso lo hace mucho más apasionante. Las televisoras comerciales siempre quieren que se acuda a la repetición en video porque eso convertiría a la televisión en el juez máximo. Sí, la Suprema Corte de Justicia del fútbol, que es lo que siempre ha querido ser la televisión. Que lo es de alguna manera. Pues lo es en lo comercial. Entonces ahora también lo sería en la jurisprudencia. Pero una de las cosas más apasionantes del fútbol es que el árbitro representa la posibilidad del error humano, es la fatalidad, es el imponderable. En el fútbol 22 jugadores tratan de ser semidioses y solo uno trata de ser hombre, que es este pobre jugador que no decide las jugadas con la pelota, pero sí con sus decisiones y muchas veces se equivoca. Y esa posibilidad hace más interesante el juego. El gran problema es que ahora son unos chambones que se equivocan demasiado y no han tenido la preparación de otros árbitros. Ahí, por ejemplo, creo que México tiene muy buen arbitraje. Estamos muy por arriba en arbitraje a lo que estamos, por ejemplo, en rendimiento futbolístico. O sea que esta última resolución vía tecnología de decidir un gol no la aprecias, no te simpatiza la idea de la tecnología para decidir. No, porque, el fútbol es el deporte que más gusta en el mundo. Y una de las razones por las que gusta es porque es el que más se parece a la vida. Y la vida te da recompensas y castigos que no esperas y que no mereces. De pronto tienes un cálculo en el riñón y no has hecho nada para merecerlo, de pronto te ganas la lotería y lo mismo. Y así es el árbitro, es esa centella que cae y modifica el curso de la historia en forma arbitraria totalmente. Y eso nos ha gustado no arbitral, a los aficionados. Sino arbitraria. Arbitraria. Eso nos ha gustado a los aficionados siempre. Son jugadores que yo pienso que el árbitro es el más fanático del fútbol, porque es una persona que hubiera querido ser jugador, no tuvo facultades, tiene condición física, pero no es muy habilidoso, y con tal de estar cerca de la acción, está dispuesto a que lo abuchee un estadio entero, que le recuerde la deshonra de su madre, ¿no? Y al mismo tiempo a decidir algo en lo que se puede equivocar porque tiene una milésima de segundo, está a 10 metros de la jugada, sudando con taquicardia y hace lo que puede. Bueno, este jugador aficionado, que es el árbitro, yo creo que merece quedarse como está, pero hay que prepararlo mejor, porque sí, los que han estado han sido terribles. El colombiano que nos quitó 2 goles, bueno, francamente, fue
un error en complicidad con su abanderado, ¿no? Y no fue el único, ¿verdad? No, pues ha sido desde el primer partido en que ahí, bueno, Fred de Brasil hizo una jugada muy típicamente latina que fue propiciar un penalti, es decir, simularlo y se lo tragó el árbitro. Pero en el caso de los 2 goles que le anularon a México es que simple y sencillamente fue una mala decisión de perspectiva del abanderado. Que eso es cuestión de tener buena vista y saber levantar la bandera. ¿Por qué balón dividido, Juan? Mira, pues es una jugada muy... Después de Dios es redondo. Pues sí. Después... Es que terrible para ti superar a Dios es redondo, pero en fin, balón dividido. Bueno, es que el fútbol siempre tiene como máximo objeto del deseo el balón, y entonces como Dios vota como le da la gana y hace lo que quiere, entonces primero publiqué Dios es redondo hace 8 años, y ahora pensé en una expresión muy futbolera, muy común de las canchas, que es este momento en que ese objeto del deseo no es de nadie, no tiene dueño legítimo, está dividido entre 2 jugadores, y yo creo que de alguna manera un libro es eso, es un objeto del deseo entre el autor y su lector. ¿Y qué cuentas aquí? Cuéntanos algo. Mira, breve. es un libro que básicamente trata de relacionarse no solo con el deporte, porque yo no soy un experto en el fútbol. No, pero está Shakira, está Piqué, está Mourinho, está porque Piqué, lo que a mí me interesa Messi. mucho es lo que rodea al fútbol. Es decir, los goles ocurren en la cancha, pero también en la mente de los aficionados. Tienen que ver con supersticiones, con viejos deseos que tenemos, con anhelos no cumplidos, con nuestra infancia, con muchas cosas. Entonces, este es un libro sobre la afición. Obviamente a partir de figuras importantes del fútbol reciente como Lionel Messi, como Piqué en su relación mediática, ¿no? Hasta dónde pueden tener intimidad Shakira. en la cultura del espectáculo estas personas. Por eso el subtítulo que tienes, 2 son multitud. O sea, nada más que ellos se quieran, ya eso es un acto público, ¿no? Existe la intimidad para estas personas. Bueno, es una reflexión sobre cómo vemos la sociedad del espectáculo con sus luces, con sus sombras, y cómo la afición de alguna manera determina también lo que es el fútbol. Juan Villoro, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, hablando de México, que ya diste tu pronóstico y bueno, tu corazón dice que te gustaría goleada contra Brasil y si no, pues empate de perdida. Ya veremos mañana en el partido tan importante para México y seguiremos el Mundial de aquí a que sea la final, que ya me dijiste el otro día en la radio que tu final, dorada sería Brasil-Argentina. Bueno, esa es la que nos gusta por morbo a los cronistas, también por la posibilidad de que los argentinos le arruinen la fiesta por segunda vez a los brasileños en su propia casa, porque son sus archirrivales, y eso significaría la coronación de Lionel Messi. Un triunfo mayúsculo si gana Brasil a Argentina. Ah, no, desde luego, pues ese ya es un cuento de hadas, ¿no? Bueno, ya volveremos después de la pausa, Juan Villoro, porque bueno, en México confluyen varias cosas. Resulta que el Mundial y la pasión por el fútbol y Brasil mañana y México, pues en medio de un proceso también de un congreso que debería discutir leyes tan importantes como la de telecomunicaciones y la de energía. Volvamos a eso y volvamos a Brasil y su propia circunstancia. Volvemos en un momento más. Bueno, regresamos en esta charla con Juan Villoro hablando de Brasil 2014, de México 2014 y de estas circunstancias que se combinan, que coexisten, que algunos plantean fue deliberado que México estuviera simultáneamente viendo el Mundial de Fútbol que atrapa la atención de millones y mañana, bueno, se paralizará el país sin la menor duda cuando esté el partido y a la misma hora, en los mismos días y en los mismos momentos se están discutiendo leyes secundarias de las reformas más importantes en décadas, independientemente de la opinión que tenga cada quien de estas reformas, son las más importantes en décadas, empezando por la energética. ¿Qué piensas de el fútbol como recurso para, deliberadamente o no, distraer a una población? Yo creo que en Brasil está pasando una cosa apasionante que no se había dado en ningún mundial, que es la coexistencia de gran calidad dentro de las canchas con una discusión muy fuerte fuera de los estadios. Si algún país tiene pasión por el fútbol es Brasil. Se trataba de un sueño, el equipo que ha sido 5 veces campeón del mundo, el único que ha participado en todos los torneos, el que tiene la asignatura de ganar en su propia casa, hace la gran fiesta del fútbol. Y están contentísimos por eso, pero al mismo tiempo esto no ha impedido que una
una sociedad progresivamente crítica empiece a valorar si les conviene o no les conviene el Mundial, si la corrupción y el derroche que se ha hecho, la construcción de estadios totalmente absurdos como el de Manaus, donde no hay fútbol de primera división y donde se tuvieron que llevar desde Europa algunos materiales para llegar ahí, es una locura, más es una incubadora, juegas a 40 grados de temperatura con una humedad terrible. Bueno, entonces es muy importante que la sociedad brasileña, que ha sacado a mucha gente de la pobreza en los últimos años, que ha ampliado lo que ellos llaman la categoría C de la población, que no son ni los ricos ni la clase media alta, sino una naciente clase media, y que entonces tiene una conciencia mucho más crítica de cómo analizar su sociedad y su país, se ha opuesto al Mundial. Esto ha causado manifestaciones, hay paros, hay molestias, pero esto habla de una dinámica muy válida y eso me parece interesantísimo, cómo no a cualquier precio se quiere el sueño del Mundial. Y lo contrasto con México, nosotros nos ilusionamos más fácilmente que los brasileños y la verdad nos damos por satisfechos. Uy, pues ¿Tú crees? Hombre, por Dios santo, ¿no? O sea, a nosotros nos basta ganarle a Nueva Zelanda para estar felices con la selección. La selección había hecho un ridículo total antes de llegar a Brasil y solamente pudo llegar por un partido de repechaje ya en esa última oportunidad. Gracias a Estados Unidos. Gracias a Estados Unidos primero y luego ganándole a un equipo pues totalmente aficionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas tan importantes que tenemos en México como la reforma energética o la de telecomunicaciones? Esto afecta a todo mundo porque el petróleo pues es casi el 10% de nuestro producto interno bruto y todo mundo ve televisión, somos usuarios de los medios y esto tiene que ver con el derecho a la información. Debería haber manifestaciones paralelas muy importantes en México y nosotros estamos mucho más absortos en el Mundial como algo que es una diversión que nos tiene separados de la realidad que los brasileños que están metidos en ella. Entonces yo creo que hay una buena lección también de las movilizaciones brasileñas. Obviamente una Cámara no puede dejar de sesionar durante el Mundial. Sería absurdo decirle a los diputados mexicanos, oigan, no, espérense a que se acabe el Mundial, 31 días, quédense quietecitos, ¿no? Pero lo que nos parece bastante lamentable es que no se haya discutido lo suficiente. El Parlamento, el Congreso es la casa de la palabra, ¿no? No se ha discutido. Luego, cuando se ha discutido, se utilizan todas estas fórmulas de must carry, must offer, preponderantes. La gente no sabe de qué se trata y es una paradoja que la ley de comunicaciones no se comunique. No sabemos qué está pasando en general. Y los que nos hemos tomado el trabajo de averiguar, nos damos cuenta de que no hay la reforma constitucional propuesta por las cámaras. Es muy interesante, es un avance y la iniciativa de leyes secundarias que manda Peña Nieto es totalmente retardataria, incluso a lo que ya teníamos antes. ¿Con la reforma del año pasado? Por supuesto. Y esto nos afecta a todos, le da más fuerza a la Secretaría de Gobernación, quita poderes al órgano autónomo que puede verificar la comunicación, todo lo que se había avanzado para que sea una comunicación democrática, comunitaria, cultural, con incidencia en las comunidades indígenas, todo eso en las iniciativas de Peña Nieto prácticamente no aparecen, lo cual es lamentable. No lo digo yo, que no soy un especialista, yo como cronista he estado viendo lo que dicen las asociaciones de medios, las gentes de investigaciones jurídicas de la UNAM, cómo esto está quitándole presencia a los ciudadanos. Se eliminan figuras como el ombudsman no controlado por la propia empresa, una idea también muy interesante que era de las ganancias dar, como hace por ejemplo Francia, una parte a la producción independiente, para que los que ganan mucho favorezcan también la producción de programas de otro tipo, en fin, todas estas cosas que se habían ganado, se pierde el sentido social comunitario. Eso nos afecta a todos y solamente estamos pensando en términos de comunicación, en sintonizarnos para ver el partido México-Brasil o los demás que juegue México, que yo también lo voy a sintonizar, los voy a ver, ¿no? Pero va a ser imposible no verlo. Pero creo que Brasil nos está dando una buena lección de que se puede jugar al fútbol y se puede querer el fútbol y al mismo tiempo se pueden criticar los abusos del Mundial, porque también no son solamente los problemas de Brasil, una de las organizaciones más mafiosas del mundo y probablemente la institución que más evade impuestos del mundo es la FIFA. ¿Así en esos términos, Juan? En esos términos. Y además, mira, los grandes jerarcas del deporte, muchos de ellos han fomentado el deporte en sociedades democráticas, pero estas organizaciones deportivas son
organizaciones autocráticas, o sea, lo que puede durar Samaranch en el Comité Olímpico Internacional, José Sulaimán en la Comisión, en el Consejo Mundial de Boxeo, Joao Havelange o Sepp Blatter en la FIFA. O sea, son auténticos dictadores que manejan presupuestos multinacionales enormes sin rendimiento de cuentas. Ahora está el escándalo, por ejemplo, del Mundial de Qatar, que parece ser que se llegó a la votación por medio de mordidas, de sobornos. Entonces, bueno, todo esto debe ser cuestionado. No puede ser que el mundial más caro de la historia se haga en un país con tanta pobreza. Entonces ahí es donde la gente que después de los gobiernos de Cardoso, Lula da Silva y ahora con Dilma, más allá de los descontentos naturales que hay, han salido millones de gentes de la pobreza y dicen no queremos seguir viviendo en un país tan rezagado. ¿Y qué papel puede jugar el fútbol, por ejemplo, en el futuro político de la propia Dilma? Porque, bueno, desde luego uno puede imaginar que si Brasil gana el campeonato, el estado de ánimo, obviamente, de ese país y la propia fuerza política de la presidencia se puede ver impactada en la propia elección. Sí, este año hay elecciones y los periodistas brasileños todos comentan que evidentemente si a Brasil le va muy bien y si es una fiesta del fútbol, esto va a salir. La rechifla que recibió Dilma hay que tomar en cuenta, y eso es muy interesante, se está discutiendo en Brasil también el racismo que existe en esa sociedad. O sea, los negros están en la cancha, en las plateas solo hay blancos, y eso es muy importante. La gente que abucheó a Dilma es básicamente gente de élite, de un estatus acomodado, ¿no? Que no necesariamente votó por el Partido del Trabajo, ¿no? Entonces hay también que entender esto, pero también gracias a este contraste de que los negros meten los goles para que celebren los blancos en la tribuna de lujo, ¿no? Entonces se está discutiendo el tema racial en Brasil, que eso también es importante. O sea, yo creo que una sociedad del espectáculo que genera contenidos como el fútbol, pues puede aprovechar la oportunidad de discutir a través del fútbol más cosas de las que normalmente se discuten. ¿Y qué le pasaría a Peña Nieto si gana México por lo pronto el de mañana? Después de la pausa te pregunto qué piensas de los impactos que puede causar en la clase política o en los gobernantes un triunfo futbolero. Volvemos después de la pausa. Bueno, entramos en la parte final, Juan Villoro, de esta conversación. Ya comentaste, pues, la figura de Dilma, la rechifla de Dilma en el estadio y el significado que tú le interpretas. Pues sí, hay que recordar, decía, bueno, sí, la de la Madrid aquí. La del 86. Fue muy, exactamente, ¿no? Que fue, a mí me parece que ahí nació una especie de sociedad civil totalmente inesperada, porque no había un descontento articulado en el estadio, pero había un antecedente muy fuerte del sismo. El sismo, exacto. Entonces, por eso, de alguna manera, yo creo que ahí se fraguó el partido del temblor. Sí. Y su acta de nacimiento fue en un estadio de fútbol, de modo que el fútbol no siempre es anestesia. Ahora, ¿qué pasaría con un gobierno como el de Peña Nieto si gana México-Brasil, por ejemplo? Bueno, si México le gana a Brasil, te digo, al día siguiente nos van a aparecer las tortillas más sabrosas. ¿El PIB puede repuntar? Sí, todo nos va a parecer más barato y bueno, todo va a ser maravilloso, ¿no? En México. Pero bueno, pero esto es una ilusión y esto dura poquito. O sea, ningún gobierno se sostiene con goles, lo sabemos, y esto nada más contribuye a nuestro estado de ánimo de un fin de semana, no es como el puente Guadalupe Reyes, de ahí no pasa. Ahora, el fútbol que se ha convertido pues en este gran espectáculo que genera cantidades monstruosas de dinero, o sea, lo que se mueve en materia de dinero en el mundo, en el antes, durante y un poco menos, pero también en el después, es inmenso. Sí, se ha perdido absolutamente la dimensión y el control. O sea, hay ligas de fútbol, por ejemplo, la española, en donde el jugador de un equipo, Cristiano Ronaldo, puede costar más que todo el equipo contrario al que se está enfrentando, ¿no? Esto es algo totalmente demencial. Hay inversiones pues no verificadas, no se sabe de dónde viene el dinero en muchos casos, millonarios rusos que aparecen y compran equipos enteros, jeques árabes que hacen lo mismo, en fin. Mucho dinero por todos lados. Mucho dinero ante un descontrol total y hablando de cantidades verdaderamente impresionantes. Es decir, no puede ser que un jugador cueste 90 millones de euros. Además, los equipos están endeudados, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque en casi todos los países se les da
una preferencia fiscal muy grande al fútbol, porque eso entretiene a la gente, porque hay intereses creados. En México, diversos gobernadores han convertido en un objetivo de campaña llevar fútbol de primera división a su entidad. Entonces, mi equipo, por ejemplo, el heroico Necaxa, que tanto ha sufrido, pues juega en Aguascalientes, entre otras cosas porque encontró los favores del gobierno local para apoyar a este equipo. Entonces, un equipo con arraigo en la ciudad se va de ella, y otro gran equipo, el que era el equipo del pueblo, el Atlante. El Atlante, sí. Bueno, está igual en segunda división, la llamada Primera A, y ahí el clásico capitalino Necaxa Atlante ocurrirá en segunda división, y ha sido un equipo itinerante. Estaba en Cancún y luego buscando la sede en Querétaro, en fin. Esto es verdaderamente un abuso el que se comete en nombre de la pasión, porque hay tanto interés en el fútbol, tanto respaldo de la gente, que naturalmente esto se ha convertido en un botín que carece de control. Por eso insisto mucho en que hay que también poner el acento en el papel de la FIFA. O sea, la FIFA ha sido cómplice en toda esta expansión absurda. Por ejemplo, en los estadios de Brasil estaba prohibida la venta de cerveza, y ahora, porque uno de los patrocinadores de la FIFA es Budweiser, bueno, si se le puede llamar cerveza a lo que vende, va a estar en oferta en los estadios por determinación de la FIFA. Entonces, es verdaderamente absurdo que se tenga que, digámoslo así, imponer una asociación que debería regular el deporte, ¿no? Y que obviamente lo que está haciendo es favorecer las ganancias. ¿Qué decía Maradona en estos días sobre la FIFA? Bueno, que ganaba no sé qué cantidad sin hacer nada. Sí, bueno, él siempre se ha opuesto, ha sido una de las figuras más interesantes que han criticado a la FIFA, y lo fue cuando el gran jerarca era João Havelange, brasileño, y es muy interesante que en ese momento él en solitario, como una especie de Espartaco del fútbol, se lanzaba contra la gran autoridad mundial que era Havelange. Hoy en día, la gente del país de Havelange, los brasileños, están diciendo exactamente lo mismo que Maradona decía en 1990 en el Mundial de Italia contra Havelange. Entonces, muy interesante que esto se le ha volteado a las propias autoridades brasileñas. Por eso creo que la respuesta crítica de Brasil ha sido extraordinaria. Y bueno, hablando de pensamientos sobre el fútbol, los intelectuales y el fútbol, hay una división entre los que piensan que es prácticamente el opio del pueblo, ¿no? Y otros que, como tú, otros lo ensalzan como algo cultural, algo fundamental, una fiesta popular. Bueno, yo no lo ensalzo, yo creo que es algo inevitable, forma parte de nuestra vida. A mí me gusta muchísimo, pero me parece extraordinario que a alguien no le guste, y cuando yo escribo un libro como Balón Dividido, pienso mucho en alguien que detesta el fútbol, pero que de pronto quisiera enterarse de qué es esa locura y pudiera acceder a la discusión. Yo creo que durante mucho tiempo se consideró que esto formaba parte de los intereses del pueblo y nada más, pero hoy en día es la forma de entretenimiento mejor repartida en el planeta Tierra. ¿Cómo entender nuestra época sin entender cómo se entretiene la gente? Pues ahí está, Juan, gracias por estar aquí en este programa, y gracias a usted que nos permite acompañarle hasta mañana. Pásela bien. Gracias, Juan, por estar aquí. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, punto de 4 letras que comienza con P y termina con O. La FIFA considera que el grito es homofóbico y es una conducta inapropiada, lo que ha motivado incontables críticas en México, donde los aficionados consideran que la FIFA aplica un doble rasero de doble moral y actúa de manera incoherente al no emitir críticas más duras contra políticas abiertamente xenofóbicas como las que se aplican en otras naciones.